Bueno, buenos días. Es un gusto poder volver a compartir con todos ustedes este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y bueno, como dijo Alberto, se comienza una serie, una miniserie de 4 domingos. Y la idea es tratar las bases para la unidad de la iglesia, es el tema que se ha propuesto, basado en Efesios 4, 4 al 6. O sea, ver los fundamentos para decir que tenemos unidad y en los cuales descansa la unidad de los cristianos. Pero hoy a mí me toca introducir al tema, hacer como una introducción, es decir, empezar a pensar esto de la unidad. Así que me toca la parte más sencilla porque no voy a explicar mucho el texto, sino solamente hacernos un poquito de algunas preguntas o aclarar algunos conceptos para saber de qué vamos a hablar, de qué se va a hablar los siguientes domingos. Y para eso quería leerles una parábola que escribe Max Lucado en un libro que se llama En manos de la gracia. Quizás el que ha leído el libro lo va a recordar. Y él compara la vida en la iglesia de Cristo con un viaje en barco, ¿sí? Entonces él dice que estamos todos en ese barco y voy a empezar a leer ya empezada la parábola para que no se haga muy extenso. Todos le seguimos cruzando la pasarela de su gracia, embarcándonos en el mismo barco. Hay un solo capitán y un único destino. Aun cuando la batalla es feroz, el barco es seguro porque nuestro capitán es Dios. La embarcación no se hundirá, de eso no hay preocupación. Sin embargo, existe una inquietud en cuanto a la discordancia entre la tripulación. Al principio, cuando nos embarcamos, dimos por sentado que los tripulantes eran personas como nosotros. Pero al recorrer las cubiertas, hemos encontrado curiosos convertidos con raras apariencias. Algunos tienen uniformes que jamás vimos o visten modas que jamás presenciamos. ¿Por qué se visten así?, les preguntamos. ¡Qué curioso!, replican. Estábamos a punto de preguntarles lo mismo. La variedad de vestidos no es tan perturbadora como la abundancia de opiniones. Hay un grupo, por ejemplo, que se reúne todas las mañanas para estudiar en serio. Promueven una disciplina rígida y expresiones sombrías. Servir al capitán es asunto serio, explican ellos. No es coincidencia que tiendan a congregarse cerca de la popa. Hay otro regimiento profundamente dedicado a la oración. No solo creen en la oración, sino en la oración de rodillas. Por eso siempre sabes dónde encontrarlos, están en la proa de la nave. Hay unos pocos que obstinadamente creen que en la cena del Señor se debe usar vino real. Los hallará a babor. Otro grupo más se ha colocado cerca de las máquinas. Pasan horas enteras examinando las tuercas y pernos del barco. Se sabe que se encierran bajo cubierta y no salen por días. Los que se quedan en cubierta sintiendo el viento en sus cabellos y el sol en su cara, a veces los critican. No es lo que aprendes lo que importa, argumentan estos últimos, sino lo que sientes. Y ya, ¿cómo tendemos a agruparnos? Algunos piensan que una vez que estás en el barco, no puedes desembarcar. Pero otros dicen que sería una necedad caerse de la borda, pero la decisión es de uno. Algunos creen que se ofreció voluntariamente para el servicio. Otros que lo destinaron para el servicio incluso antes de construirse la nave. Algunos vaticinan que una tormenta de gran tribulación azotará antes de anclar, pero otros dicen que no se desatará sino después de estar seguros en el muelle. Hay quienes le hablan al capitán en un lenguaje personal y hay otros que piensan que esos idiomas ya desaparecieron. Hay quienes piensan que los oficiales deben usar togas. Hay quienes piensan que no debería ni siquiera haber oficiales
Y hay quienes piensan que todos somos oficiales y todos deberíamos usar togas. ¿Cómo tendemos a agruparnos? Y está también la cuestión de la reunión semanal en la que se le agradece al capitán y se leen sus palabras. Todos afirman su importancia, pero pocos están de acuerdo en cuanto a su naturaleza. Algunos la quieren ruidosa, otros la quieren quieta. Algunos quieren rituales, otros espontaneidad. Algunos quieren festejar para poder meditar, otros quieren meditar para poder festejar. Algunos quieren una reunión para los que se han caído de la borda. Otros quieren alcanzar a los que se han caído por la borda sin caerse ellos mismos ni descuidar a los que están a bordo. La consecuencia es una embarcación que oscila. Hay problemas en cubierta, estallan peleas, los marineros se niegan a hablarse entre sí. Han habido ocasiones cuando un grupo rehusó reconocer la presencia de otro grupo en la nave. Lo más trágico es que algunos náufragos en el mar han preferido no subir a bordo debido a las contiendas de los marineros. ¿Qué hacemos? Nos gustaría preguntarle al capitán, ¿cómo podría haber armonía en la nave? Es una parábola que hace Max Lucado de la vida eclesial y me pareció pertinente para reflexionar un poquito acerca del tema que nos toca, que es la unidad de la iglesia o de los cristianos. Y si pensamos en estas cuestiones que son más del ambiente eclesiástico, alguno puede decir, bueno, pero hoy en día, al nivel que estamos, en el siglo que estamos, ya desaparecieron esas contiendas. Y creo que generalmente van desapareciendo. No tanto, yo recuerdo cuando empecé secundario, era remarcada la diferencia del que era bautista, del que era pentecostal, del que era libre, del que era católico. Y hoy en día no es tan marcado en algunos ámbitos. Pero yo quiero que hagamos rápidamente un autoexamen a ver cuánto acuerdo tenemos hoy nosotros. Por ejemplo, ahí tenemos una foto del 29 de mayo del 2013. ¿Reconocen a alguno de los pastores? Son 6 pastores argentinos. Les leo un fragmento del titular y un fragmento de la noticia. Pastores argentinos oran con el Papa Francisco en el Vaticano. Jorge I. Mitián declaró que pasaron un tiempo en oración cordial, amigable, espiritual. Y le dijeron que Dios lo había escogido como un profeta a las naciones. Buenos Aires, 9 de junio de 2013. Fue elaborada la noticia. 6 pastores evangélicos de la Argentina conversaron y oraron el 29 de mayo con el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta en el Vaticano. Jorge Mitián, uno de los pastores que integró la comitiva, dijo que el dirigente de la Iglesia Católica Apostólica Romana los recibió a los abrazos y a los besos al estilo argentino. Participaron además de Mitián Norberto Zaraco, Carlos Raida, Omar Cabrera, Ángel Negro y Humberto Golucio. Y Mitián declaró que pasaron un tiempo en oración, como hacíamos aquí, cordial, amigable, espiritual. Y también le dimos una palabra que varios habíamos sentido basada en Jeremías 1, que Dios lo había escogido como un profeta a las naciones y que no tuviera temor de dar la palabra como Dios se la daba. Otra noticia, hoy estoy de periodista. Rick Warren apoya la evangelización católica. En una entrevista en ese canal, es una red de canales de televisión católica de Estados Unidos, sin obviar las divergencias que separan a las demás confesiones cristianas de Roma, Warren explica que católicos y protestantes pueden trabajar juntos, no en una unidad estructural, pero sí en una unidad de misión. Si amas a Jesús, declaró, estamos
en el mismo equipo. Lo pueden leer a estas noticias en el portal Protestante Digital, entre otros, ¿sí? Es el más serio, a mi entender. Otro. Esta es del 25 de febrero, de ahora. Desde finales de la semana pasada, medios de comunicación cristianos, principalmente en Internet, difundieron la noticia de Alex Campos cantando en el Vaticano ante el Papa. Como supongo que la mayoría de quienes me están leyendo conocen la noticia, no me centraré en los detalles, excepto que dicho concierto fue dentro del marco del cuarto Congreso Internacional Escolas Ocurrentes, siendo uno en Jesús. Y que ante las mordaces críticas que Alex Campos recibió, Jesús Adrián Romero emitió un comunicado apoyando a su amigo. Si acá, yo no voy a hablar del tema, ¿sí? Porque no me compete, pero sí puse estas noticias, no sé si todo el mundo sabía estas noticias, las puse para ver si llegamos a un acuerdo acerca de esto. Tenemos 15 minutos para llegar a un acuerdo si está bien o está mal lo que han hecho nuestros pastores argentinos y algunos conocidos nuestros. ¿Llegaremos a un acuerdo? No, es retórico. Hay gente que está de acuerdo acá y hay gente que está en desacuerdo. Pero esto es sigue siendo del ámbito eclesial. Ahora, ¿estamos de acuerdo con la gestión de nuestra presidente? ¿Llegaremos a un acuerdo acá? Pero estamos juntos. ¿Pero estamos unidos o no? A ver, yo no sé nada de fútbol, solamente que la pelota es redonda y el reglamento, y lo veo solamente en el Mundial. Pero los que saben de fútbol, basado en la trayectoria, en las copas, en los campeonatos, ¿cuál de esos es el mejor equipo? Ni hablar de lo que salió la semana pasada, que Robbie nos comentó el domingo. Yo leí una noticia que decía el vestido que dividió el mundo. Me llamó la atención la palabra dividió. Ahora, son cosas un poco superfluas, pero que nos demuestran que no hay acuerdo acá en muchas cosas, que somos diferentes. Que el que tiene al lado puede pensar no solo diferente, sino radicalmente opuesto a como usted piensa de algo, pero opuesto, y puede dar la vida por eso que es opuesto a lo que usted da la vida. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿tenemos que estar de acuerdo? ¿En qué tenemos que estar de acuerdo entonces? Y yo resalté esto para entender en qué contexto nos viene este pasaje. Vamos a leer Efesios 4. El contexto en el que nos viene la palabra de Dios no es el mismo contexto en el que están ellos, en el que lo recibieron ellos en ese momento. Quizás tenían sus diferencias y sus pluralismos también, pero el pluralismo que hay hoy en nuestra sociedad creo que sobreabunda. Y acá, como somos parte de la sociedad también, ¿sí? Es importante tener en cuenta desde dónde estamos leyendo la Biblia. Vamos a leer Efesios 4, vamos a leer la porción completa que se va a estudiar estos 4 domingos, pero nos vamos a focalizar solamente en un versículo. Efesios 4, 1 al 6. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo
y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Esta es la porción que se va a estudiar este mes de marzo. Y si ustedes han visto en los versículos 4 al 6, se repite mucho una. Esas son las bases que propone Pablo para la unidad. Si ustedes quieren saber, vengan los siguientes domingos. ¿A qué se refiere? Serían los temas en los que tendríamos que estar de acuerdo. ¿Sí? Y yo hoy me quiero centrar en el versículo 3. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea, no sé qué versión tienen ustedes. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un versículo muy sencillo y muy conocido. Solamente los invito a reflexionar en estos 10, 15 minutitos que quedan. Yo desglosé algunas palabras de este versículo y me gusta la traducción que elige la palabra trabajen en vez de esfuércense. Otras hablan de que la palabra en realidad en el original tiene la idea de procurar, de poner empeño, de tener diligencia, de hacer todo lo posible por alcanzar algo, de procurar activamente un propósito, no una actitud pasiva. ¿Sí? Es decir, metele pilas en un lenguaje coloquial nuestro hoy. ¿Sí? Pablo le está diciendo a los efesios, pónganse las pilas, trabajen, esfuércense, hagan un trabajo como iglesia. ¿Sí? Y yo pregunto, ¿en qué tenemos que trabajar? Le preguntamos a Pablo, ¿en qué nos tenemos que esforzar como cuerpo, como iglesia? Nos sigue diciendo, en preservar. Hay algunas versiones que van a hablar de guardar. La idea es de mantener, de cumplir, de custodiar, de conservar la unidad. Es decir, y esto es importante, porque por ahí escuchamos que como iglesia tenemos que crear la unidad y trabajar para hacer la unidad. Y en ningún momento en las Escrituras se nos manda eso. Sí se nos demanda y se nos invita a una tarea que es trabajosa, que es difícil, que es compleja y que requiere mucho esfuerzo, mucha mansedumbre, mucha humildad, y que es de mantener algo, de preservar algo que ya tenemos. No tenemos como iglesia de Córdoba, de Argentina o Jesucristo Rey que hacer la unidad acá, porque ya está la unidad. ¿Sí? Solamente tenemos que hacer un esfuerzo impresionante por preservarla. Ahora, preservar la unidad. ¿Y qué es la unidad? Prefiero empezar diciendo lo que no es. Cuando hablamos de unidad en este sentido del texto, no nos referimos a una unidad, a uniformidad de pensamiento, uniformidad de opiniones políticas, sociales, doctrinales, litúrgicas. Y cuando digo doctrinales, me refiero a que la Biblia nos dice, ya vamos a ver, en qué tenemos que ser unidos. El resto, seguramente va a haber diferencias. Entonces, me quedo contento y nos quedemos contentos de que el que tiene al lado piense opuesto a lo que dijo Rick Warren o no, a la gestión de nuestro gobierno o no, al equipo de fútbol o no. No importa, porque no se trata de eso la unidad. Tampoco la unidad es estar juntos o trabajar juntos. Sí lo puse ahí. Nosotros estamos todos juntos acá, lo cual no implica que estemos unidos. Hasta podemos trabajar juntos. Tampoco implica que estemos unidos.
tampoco es producto del esfuerzo de la Iglesia o un esfuerzo individual. Pérez Millos, en su comentario a Efesios, dice: la unidad de la Iglesia en general es obrada por el Espíritu Santo, que también la conserva inquebrantablemente. No se está mandando a hacer la unidad, sino mantener la unidad. La unidad de la Iglesia no es una actividad humana, sino obra divina. Y Hendriksen agrega: no viene por sí sola, sino que es resultado de esfuerzo y oración. Esfuerzo, puesto que el apóstol dice: trabajen por. Y la oración, ya que se refiere a la unidad del Espíritu. Y esto nos hace pensar un poquito. Porque nosotros tenemos que trabajar para mantenerla. Pero dice que es del Espíritu. Y a mí me encanta eso. Está lleno en la Biblia de eso, de que Dios hace algo y yo también tengo que hacerlo. Y que siempre nos confunde, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Lo haces vos o lo hago yo? ¿Sí? Y los dos es la idea. ¿Sí? Y eso está lleno en el Nuevo Testamento de ejemplos como ese. Y la unidad es otro. Entonces, ¿a qué se refiere la unidad? Si no es uniformidad de pensamiento, si no es algo que podemos hacer nosotros, la unidad, yo tomé algunos ejemplos basados en Juan 17, cuando Jesús habla, entre otros temas, de la unidad. Y él habla de una unidad espiritual, una unidad por creer en Jesucristo, por pertenecer a la familia de Dios. ¿Por qué estamos acá hoy nosotros? Porque creímos y seguimos a Jesucristo. O sea que el que está al lado también, y lo más probable es que sí. Suponemos que sí. ¿Y por qué cantamos hoy la canción esa que me gustó escuchar? Porque yo sabía de lo que iba a hablar, entonces como que me llegó mucho más la canción, porque yo decía, pensamos todos diferentes y todos estamos, de todos en nuestra boca está saliendo la misma letra. Y nos estamos humillando ante la misma persona. De eso se empieza a tratar la unidad. Tenemos una unidad espiritual que no la podemos explicar porque no es humana. No la hicimos nosotros. No nos unimos nosotros a nosotros mismos acá. Nos unieron. Nos unió Dios. Compartimos un bautismo, una esperanza, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un Dios y Padre. Y esto se va a desglosar en los próximos domingos, que es el elemento que nos une, esa unidad espiritual que tenemos. Pero también se habla de una unidad de la fe y la verdad. Ahí en el mismo Efesios, y ahí me equivoqué, es 4:13 y 4:16. Efesios 4:13, se lo voy a leer en la NBI. De este modo llegaremos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense lo que dice. Unidad de la fe y unidad del conocimiento de Jesús. Porque hace mucho ruido el tema de la unidad y el ecumenismo. Y es difícil mantenerse en un equilibrio porque tendemos a irnos a extremos. A poner un escáner en la puerta y todo el que entre lo escaneamos, así cuando uno va a un vuelo y te escanean todo, o abrimos y destruimos las paredes y toda la sociedad es hijo de Dios. Es decir, ¿a dónde nos mantenemos? Pablo dice acá que seamos tolerantes. ¿Tiene límites la tolerancia? ¿Hasta qué punto somos unidos? ¿Con quién nos unimos? Hablando de la unidad de la iglesia, en Efesios 4:13, Pablo nos da una pista. Estar unidos por la fe y el conocimiento de Jesús.
Es decir, si alguien tiene fe, la misma fe mía, y alguien conoce al mismo Jesús, entonces tengo que trabajar para unirme con esa persona. ¿Se entiende? No entra en más detalles por ahora, Pablo. Unidad de la fe y de la verdad. Pero también está la unidad del testimonio. Juan 17, 20 y 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y en otra ocasión Jesús dijo, de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Saben que a Dios le importa la unidad. Y si no, lean la última oración de Jesús. La unidad crea fe. Jesús dijo, ¿cómo van a saber en esta sociedad que Jesús realmente vino a la tierra? Y podemos darle miles de argumentos. Pero cuando vean que gente que piensa totalmente diferente está unida, lo dijo Jesús. Cuando vean que yo amo, y cuando digo amo, podríamos hablar un año entero de lo que digo cuando yo digo yo amo a alguien, porque hay toda una historia, una profundidad impresionante en la palabra decir yo amo a alguien. Cuando yo amo a mi hermano, estoy demostrando esta unidad, sin palabras, en actos. ¿Cómo creerá esta sociedad que Jesús realmente vino? No lo hará porque estemos de acuerdo. No lo hará porque resolvamos cada controversia. No lo hará porque todos votemos unánimemente. No lo hará porque jamás cometemos un error, pero sí creerá cuando amemos. Y lo contrario también es cierto, la desunión estimula la incredulidad. Paul Wilmeimer tuvo razón al decir, la continua y extendida fragmentación de la Iglesia ha sido el escándalo de las edades. Ha sido la estrategia maestra de Satanás. El pecado de la desunión tal vez ha hecho que se pierdan más almas que todos los otros pecados juntos. Y yo me pregunto, si la unidad es una prioridad en el cielo, ¿no debería ser una prioridad para nosotros? Si nuestro testimonio depende más de que cuán unidos nos veamos que de los ministerios que hagamos, ¿no deberíamos trabajar muchísimo en preservar esta unidad? Y también Pablo habla de la unidad de la comunión. Y él dice en Efesios 4, 15 al 16, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad de cada uno. Y el versículo termina diciendo uno de los medios por los cuales, una de las herramientas que tenemos para este trabajo, que es el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Pablo dice, trabajen para preservar la unidad del Espíritu, teniendo el vínculo de la paz. ¿Y qué es la paz? Barclay dice, la paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Paz
es ser yo mismo con toda mi sinceridad, ser yo sin inhibiciones, con Dios, conmigo y con los demás. Ahí estoy en paz. Esa es la idea de paz. Y Pablo está diciendo, gente sin paz, no hay unidad. Y me encanta porque Pablo también en otro pasaje, que es en Colosenses 3, 14 y 15, dice que el vínculo perfecto es el amor. Y fíjense que está íntimamente relacionado eso. Para que haya unidad, sí o sí tiene que haber paz. Y para que haya paz, sí o sí tiene que haber amor. Por eso Jesús dijo, si se aman, ya está. Ya está. Ya está. Ayer escuchaba en la radio la anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, cuando unos misioneros norteamericanos la vieron lavando gente enferma, toda sucia, gente anciana que no podía bañarse, ella iba y bañaba y los lavaba, y le dijeron, nosotros ni por miles de dólares haríamos algo así. Y ella le dijo, no te preocupes que yo ni por 1.000.000 lo hago porque es mi hermano. Y me dejó pensando en esto del amor, en un amor desinteresado, en un amor que no excluye, en un amor que no pide, en un amor práctico, que guarda la paz y que de esa manera estamos trabajando para preservar esta unidad. Y quiero cerrar, no sé si se va a leer muy bien, pero lo leo de acá. La historieta, una historieta de Mafalda dice, estás equivocado, Felipe, no soy ninguna pesimista detractora de la humanidad. Y entiendo muy bien eso que vos decís, que cada cual, por poco que haga, pone su granito de arena. Lo que no entiendo es esa manía de ir a ponerlo justo dentro del ojo del prójimo. Y me hace pensar en cuál es el obstáculo que más tenemos, cuál yo más lucho para poder en este trabajo de la unidad. ¿Y saben qué? El individualismo y el orgullo es el mayor obstáculo que todos acá tenemos para el trabajo que tenemos que hacer de preservar la unidad como iglesia. Berkeley dice, esta unidad se puede conservar solamente de una manera, con la negación del yo. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir nunca. En una sociedad en la que el yo predomina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas en guerra. Pero cuando el yo muere y Cristo se aposenta en su lugar en nuestros corazones, entonces se produce la paz, la unidad que es la característica de la iglesia. Y yo quiero preguntar, y me pregunto, ¿están mis opiniones por encima de las de mi prójimo? ¿Intento imponer mis ideas sobre las otras? ¿Escucho más de lo que hablo? El año pasado me esforcé demasiado por mantener la unidad de la iglesia en Jesucristo Rey en Córdoba. Antes de hablar, pienso si eso contribuirá a mantener la unidad. Expreso mis opiniones y diferencias, pero estas nunca hacen que deje de amar sacrificialmente al que piensa opuesto.
¿Desacredito ante mis amigos a quienes piensan diferente? Si trabajamos por muchas cosas en esta vida, ¿estamos trabajando por la unidad? La unidad no empieza al examinar a otros, sino en el autoexaminarnos. La unidad comienza no al exigir que otros cambien, sino al admitir que no somos perfectos. ¿Cuál sería la respuesta a las discusiones? Aceptación. El primer paso a la unidad, aceptación. No acuerdo, aceptación. No unanimidad, aceptación. No negociación, ni arbitraje, ni elaboración. Eso puede venir más tarde, pero solo después del primer paso, que es aceptación. Que Dios nos ayude para poder pensar qué rol estamos cumpliendo nosotros en el tema de la unidad y cuál es mi papel acá. Yo estoy trabajando por, o estoy poniendo el pie, o estoy metiendo la traba para la unidad de la iglesia. Quisiera que oremos. Padre, todos los que estamos aquí, pensando solamente en los que estamos acá, pero podríamos pensar también en todos los que te llaman Padre en este mundo y que también soy uno con ellos. Señor, la unidad nuestra te costó caro, bastante caro. Ayúdame a que por mi individualismo, por querer imponer mis ideas y olvidarme de lo básico que es el amor, acabe entorpeciendo esa unidad que costó caro. Ayúdanos, Señor. Asistinos con esto, porque realmente necesitamos tu auxilio, porque nos nace ser individualista, nos nace imponernos y necesitamos recordar que somos tan amados, como cantamos recién, tanto, 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 tanto nos has amado, que lo mínimo que podemos hacer es amar a nuestro prójimo. Y después empezar a llegar a un acuerdo, a la unanimidad en cosas que tenemos que tener unanimidad. Señor, que no se nos desvíe el foco de lo principal hacia cosas superfluas y acabemos dividiéndonos en vez de trabajar para estar unidos. Señor, te pedimos que nos examines y que seamos sensibles a ese examen. Y que en los próximos domingos podamos meditar en qué cosas tenemos que trabajar para estar de acuerdo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.